empezar con un panel sumamente interesante, las formas que seducen, protección de diseños industriales. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestra querida moderadora, mi amiga Laura Collada, a quien le dejo la palabra para abrir fuego en estas jornadas. Gracias. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí tan temprano. Muchas gracias a CIPI por la invitación. Como dijo Ricardo Fischer, estamos en un panel que es las formas que seducen, la protección de los diseños industriales. Tenemos a 3 panelistas de 3 áreas del planeta que nos van a dar sus puntos de vista y nos van a decir cómo es la protección de cada uno en sus jurisdicciones. Y tengo mucho gusto en presentar primero a Carolina Vélez Zuluaga, que trabaja en Prevel, aquí en Medellín, es paisa, recibiéndonos a esta ciudad tan linda. Es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Externado en Colombia, con práctica profesional de más de 12 años en asuntos de derecho corporativo, asesoría y consultoría de compañías pertenecientes a diferentes sectores económicos y amplia experiencia en el negocio del consumo masivo. Actualmente es directora de Asuntos Legales y Corporativos de Prevel, sociedad colombiana de más de 70 años en el mercado de fabricación y comercialización de productos cosméticos. Por otro lado, de España tenemos a Iván Sampere, socio fundador y co-CEO de Padima, doctor en Derecho Mercantil y profesor honorífico de la Universidad de Alicante. Preside el Comité de Diseños de INTA y es coordinador del Grupo de Innovación y Propiedad Intelectual de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, ANDEMA. Muy focalizado en la protección y defensa del diseño y las marcas 3D, es autor de múltiples publicaciones e investigaciones en la materia, siendo docente en diversas universidades y centros de negocio en el mundo. Además, fue presidente de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios y de la Fundación Universidad Empresa Fondeun. Y por último, tenemos a Ben Natter, que tiene, ahorita me estaba platicando, antes tenía su oficina en Nueva York, ahora abrió una oficina en Palm Beach, en Florida. Es conocido en muchos foros y básicamente voy a pasar a inglés para que él oiga su introducción. Ben Natter acts del grupo de marcas globales de Hawk Partners. La plática de Ben se centra en todos los aspectos de la estrategia, adquisición, gestión y aplicación de marcas nacionales e internacionales. Ben adapta enfoques específicos del cliente para la protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. En un día cualquiera, a Ben se le puede ver haciendo valer los derechos de sus clientes en jurisdicciones de todo el mundo, con las autoridades locales, los tribunales y un equipo de abogados locales. Ben tiene años de experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias para la protección y gestión de carteras globales de propiedad intelectual y de la creación y ejecución de programas antifalsificación personalizados para numerosas marcas famosas. Con frecuencia es llamado para representar a clientes en disputas en marcas internacionales. Y también tiene amplia experiencia en diseños industriales. Este panel va a ser una discusión. No va a haber diapositivas, no va a haber slides, y queremos que el público participe en la sesión de preguntas y respuestas en los 3 enfoques, cuáles son sus dudas y demás. Entonces, voy a hacer varias preguntas a cada uno para crear una discusión y esperamos que sea muy interesante. De verdad que lo preparamos con mucho gusto. A ver, Carolina, ¿cuáles son las opciones de los clientes o de los in-house, porque tú eres un in-house, para proteger los diseños industriales en la Unión Europea, en Colombia o en Estados Unidos? Bueno, buenos días para todos. Gracias, Laura, por la presentación y gracias a CIPI por la invitación. En Colombia, la protección de los diseños se da a través de un registro que se otorga por un término no prorrogable de 10 años, es decir, una protección única por una sola vez. Este registro se solicita ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la oficina local competente, y digamos que tiene un trámite más o menos sencillo, pero lo primordial
es probar los dos requisitos fundamentales del diseño, que son la novedad y la originalidad. La novedad referente a que pues, el diseño no haya sido visto previamente, y la originalidad referente a su distintividad, a su capacidad de ser diferente. Para verificar estos dos elementos hay una etapa previa fundamental que consiste básicamente en hacer una búsqueda de antecedentes, tanto locales como extranjeros. Pues si bien la protección del diseño es una protección local, solo para el territorio de Colombia, sí pudiera ocurrir que diseños previos de otros territorios afecten la originalidad o la novedad del diseño. Pero más importante que esa búsqueda de antecedentes que es técnica, creo yo que hay una etapa muy importante y primordial para el titular del diseño, para el interesado, y es verificar en el mercado, con consumidor, con competidores, qué tanto ese diseño va a tener la capacidad de realmente representarle una ventaja en el mercado. Es fundamental que se haga esa revisión, porque de lo contrario vamos a lograr teniendo, pues sí, posiblemente un registro de un diseño, vamos a tener una protección, pero pues para el titular no va a representar una ventaja en el mercado, que es lo que finalmente debe buscar la protección. Entonces, como les digo, hay que hacer un estudio profundo que permita determinar si para ese diseñador, si para ese titular del diseño representa una ventaja competitiva, si luego va a poder explotarla, si va a obtener eventualmente una identidad de marca, que es posiblemente su interés, o si va a haber un retorno económico. Entonces, básicamente esa es como la forma de protección en Colombia, sin entrar pues muy a detalle en el procedimiento de registro. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante el punto de vista del in-house. Ben, the same question. What options do clients or in-house teams? ¿Qué opciones tienen tus clientes o tus equipos de in-house para proteger los diseños en los Estados Unidos? Hay tres opciones principales. La primera son derechos de autor. Los Estados Unidos son únicos, donde tenemos un sistema de registro de derechos de autor, y de hecho solamente es necesario como un prerequisito para poder entrar hacia una demanda. Muchas personas no lo saben, pero muchos equipos in-house utilizan el registro como forma de hacer un seguimiento de las fechas de creación, los autores, y esencialmente saber quién ha hecho qué. Eso es muy común en los in-house teams para utilizar esos copyrights de los Estados Unidos con el fin de poder hacer un seguimiento de estos temas. La segunda opción, que también muchas personas conocen, es el registro el registro comercial, y eso puede proteger elementos del diseño y también protege el empaquetado del producto. Y estas dos opciones en muchas instancias son mejores que la patente de diseño. La patente de diseño, que es lo que la mayoría de las personas conocen, también protege elementos del diseño. Sin embargo, el horizonte de protección en la mayoría de las instancias no es muy distinta frente a lo que obtenemos frente a un registro de comercio o un derecho de autor. Y de hecho es más costoso. Los in-house o los equipos jurídicos para proteger los diseños en la Unión Europea. Gracias. Bueno, hablando de la Unión Europea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una unión de países. Entonces sí que me voy a permitir una súper ligera introducción, Claro, para poder entender bien el sistema y a partir de ahí pues sugerir unas determinadas estrategias. Cuando hablamos de diseño en general, la protección, y coincido con mis compañeros de panel, puede venir de la mano del diseño industrial, propiamente conocido como diseño industrial. En algunos otros territorios se llama diferente, como en el caso de Estados Unidos, pero bueno, sabemos a lo que nos referimos. Las marcas, el copyright, e incluso si fueran características funcionales, pues ya caemos en las limitaciones de las patentes, los modelos de utilidad y demás. En Europa hay dos marcos legales que tenemos que entender, y es importante entender eso para poder determinar adecuadamente las estrategias de protección. Por un lado tenemos las directivas, que lo que hacen es decir a los Estados miembros cómo tienen que ser sus legislaciones, qué mínimos deben cumplir, y por otro lado tenemos los reglamentos, potencialmente, que son normas que aplican directamente a toda la Unión Europea.
En el caso del diseño, y descendiendo ya al diseño industrial, tenemos una directiva de diseño y también tenemos un reglamento de diseño. Este reglamento de diseño contempla dos opciones. Una, el diseño registrado, que lógicamente se adquiere el derecho a través del registro y que se puede extender hasta 25 años, se da por 5 y se puede extender 4 veces. Y otra, el diseño comunitario no registrado. Esta figura es una figura jurídica que otorga una protección de 3 años desde la primera divulgación sin necesidad de registro y frente a copias. El ámbito de protección del diseño se extiende a cualquier diseño que no produzca una impresión general distinta. Ese es el ámbito de protección de un diseño. Y esto es importante de cara a determinar las estrategias de protección, porque dependiendo la naturaleza de los productos que queramos proteger, pues convendrá acudir a una figura u a otra. No es lo mismo el ámbito de protección del derecho de autor que del diseño o el de una marca, ¿verdad? Entonces, tenemos esas dos opciones, el diseño registrado y el diseño no registrado. Hay una oficina de registro, inicialmente se llamaba OAMI, ahora desde hace ya años EUIPO, donde se registran tanto marcas como también diseños comunitarios que ahora pasarán a llamarse diseños europeos con la nueva legislación. Si da tiempo luego comentamos sobre esto. Y hay unos tribunales especializados. Las decisiones de la oficina, y ahora veremos por qué es importante entender este sistema como lo estamos explicando, las decisiones de la oficina pueden ser revisadas y apeladas al final por unos tribunales que están en Luxemburgo, por el Tribunal General y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede interpretar, con preliminary rulings, puede interpretar el sentido de las directivas y de las normativas. ¿Qué es lo que ocurre? Que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tomado una decisión en relación con una cuestión prejudicial en un asunto conocido por Cofemel, que seguramente habréis escuchado hablar de él, y es un litigio que se daba entre una empresa denominada G-Star, que producía unos jeans, unos pantalones vaqueros, y Cofemel. Y en muy corto, la demanda era por la copia de esos pantalones, de esos jeans. Al Tribunal de Justicia se le preguntaba si ese producto industrial podría ser considerado como una obra, y también se le preguntaba, en el caso de que fuera considerado como una obra, cuáles eran los requisitos de protección. El tribunal lo que dijo fue esencialmente que podría ser, aunque fuera un producto industrial, considerado como una obra, en tanto en cuanto se refiriera a aspectos no funcionales, como bien decía Ben antes, y que, siempre que, fuera original, en el sentido de ser resultado de la expresión y de una personalidad del autor. O sea, aproxima el criterio al criterio de unidad del arte que es tradicional de la doctrina francesa. ¿Qué ocurre? Que, claro, ahora después de esa decisión ha habido varias decisiones en algunos países europeos. Por ejemplo, en Italia hubo en Milán un caso sobre las moon boots, que ya consideraron unas botas con aspecto lunar, ya consideraron que era susceptible de derechos de autor y que había infracción por derechos de autor. En Bélgica, en relación a un bolso Longchamp, también recientemente. Y en Barcelona, en relación a unas farolas conocidas como farolas latinas. Entonces ya vemos cómo ya hay decisiones de distintos países que protegen unas creaciones que tradicionalmente son industriales por derechos de autor. Con esto ya bajamos a la estrategia de protección. ¿Qué es lo que ocurre con este mapa y con estas posibilidades? La estrategia de protección dependerá, desde mi punto de vista, de la naturaleza del producto. No es lo mismo que hablemos de una colección de Botero, hablando de, ya que estamos aquí en Medellín, que de unos productos de calzado o de gafas o de lo que sea, ¿no? Entonces ahí pues habrá que jugar entre el diseño registrado y no registrado, y en relación al no registrado con la prueba de divulgación, habrá que asegurar la prueba de divulgación para poderte beneficiar de ese derecho, y también eso compensarlo cuando sea posible con temas de derechos de autor, pensando en Cofemel, lo que hemos contado de la doctrina Cofemel, pues quizás los contratos, cuando se contrata a diseñadores in-house,
externos o internos, pues habrá que acreditar o poner en valor que esos son creaciones originales y demás, ir ya generando esa prueba para poder también utilizar eventualmente esa herramienta, que viene siendo muy económica porque, como todos sabemos, aunque haya registros de derechos de autor, se adquieren por la creación. Y finalmente, si adquiere una distintividad por el uso, pues ya caerá unas marcas dimensionales o no. Muy bien, en relación a lo que estás diciendo, ¿qué sucede con los diseños parciales? Bien, aquí un poquito más corto, soy consciente de que me he extendido un poquito más en la primera, pero es que Europa es un entorno más complejo. A ver, los diseños parciales, muy rápido. El concepto de diseño en Europa protege tanto el producto como una parte del producto. El reglamento es claro con esto. Por tanto, tú puedes solicitar la protección para un diseño parcial, para una parte de un producto, para una porción. ¿Cómo hacerlo? Hay unas prácticas comunes, que son unos documentos que emite la WIPO en colaboración con oficinas nacionales, que te dice cuáles son las mejores prácticas. Hay uno en particular, que es el CP6, que habla de la representación gráfica de los diseños, y ahí podemos encontrar cómo las técnicas pueden ser de blurring, de oscurecimiento, pero generalmente la preferida por la oficina es la de broken lines, la de líneas discontinuas, para representar los diseños parciales. Poco más que comentar en relación a lo que es la práctica de protección, y el ámbito de protección es el mismo, es decir, se extenderá a cualquier otra porción de producto que no produzca una impresión general distinta en el usuario informado, pero sí hay otra decisión, otra vez, del Tribunal de Justicia que hay que considerar que ha sido muy reciente, y ha sido en relación a unos capós de coches. Ferrari demanda a una empresa, Monsori, por la copia de un diseño de una parte de la parte delantera del vehículo que tapa el motor del coche, ¿vale? Entonces, el Tribunal alemán, el Tribunal Supremo, le pregunta al Tribunal de Justicia: oiga, esto de el diseño no registrado aplica a los parciales, a los diseños parciales, y dos, si aplica, ¿cómo tiene que ser la protección? Y el Tribunal de Justicia ahí lo que dice es, primero, sí aplica. El diseño no registrado puede aplicar perfectamente a un diseño parcial no registrado. Y dos, no necesariamente ese diseño parcial tiene que haber sido divulgado de manera separada del producto entero, en este caso no necesariamente del vehículo en su totalidad. Pero, y aquí está la cuestión tricky, tiene que ser percibida esa porción de manera identificable y clara por los usuarios, que no se pierda en la globalidad del producto, del vehículo. Y ahí está la parte que será mucho más difícil de interpretar, pero ciertamente sí que es otra herramienta más para alabar las técnicas de protección del diseño en cuanto a las porciones de los productos. Muchas gracias, Iván. Ben, I know that you're... Ben, sé que no entiendes muy bien el español, pero me gustaría comentar frente a cuáles son algunas de las problemáticas comunes o malentendidos que pueden surgir frente a las entidades latinoamericanas cuando estamos buscando proteger los diseños importantes bajo la legislación de los Estados Unidos. Sí, anteriormente lo que mencionamos es que la patente del diseño no es la única opción. Si un equipo in-house o un cliente busca proteger o trata de mirarlo bajo la legislación de Estados Unidos, que se traduce como legislación 3D en otros países, asegurarnos de que generar este proceso no es algo que irá bien a través de WIPO en distintas instancias. Así que hay un registro secundario para digamos que el registro de la copia de la derecha tiene un segundo entendimiento que es a veces inelegible. Así que hay ciertas designaciones que pueden no calificar. Para muchas de estas aplicaciones entrará hacia aplicaciones nacionales, y esa es una problemática si el cliente está buscando obtener un registro y con el fin de poder calificar de esa imagen comercial debemos demostrar una distinción única. Esto podría ser o se traduce
distintos elementos, pero pueden obtenerse a 5 años de uso consecutivo dentro de los Estados Unidos. Como ejemplo, muchas compañías de relojes obtienen esos registros de imagen comercial y el diseño puede que no necesariamente sea famoso, sino que es a través de 5 años de uso continuo en los Estados Unidos. Esa es una temática o una problemática mayor, y la otra, malentendido, es el valor del registro de los derechos de autor. Así que no es algo que, bueno, aparte de utilizarlo para tener un seguimiento de lo que tenemos, de lo que tiene una compañía, y hacer un seguimiento de él, un récord de él, es algo interesante poderlo tener, pero bajo la ley americana o norteamericana, todo lo que está escrito es protegido. ¿Cierto? Tan pronto toca el papel o la pantalla del computador, o llega a la pantalla del computador, todo está protegido. La tercer malentendido es el diseño de una patente de valor. No son examinados frente a arte o frente a diseños antiguos, así que los diseñadores no hacen una búsqueda, así que ese patrón de diseño puede que no sea enforzado. Es algo que surge todo el tiempo. Especialmente ahora con Amazon, podemos tener un cliente que tiene un producto que está en movimiento en Amazon, y hay personas que empujan esas patentes de diseño tratando de mirar cuál es el valor, y pueden manipular a Amazon, pero si toman a la persona inadecuada, esa patente puede ser invalidada. ¿Qué has oído estos enfoques de dos abogados de firmas y tu trabajo es coordinar muchos abogados externos? ¿Cuál sería tus razones por las que los diseños industriales son importantes para tu industria? Bueno, la finalidad máxima de un empresario es siempre ser relevante en el mercado en el que participa. Eso es lo que siempre busca un empresario. La razón de ser del trabajo del empresario es que los consumidores de su mercado lo prefieran sobre los demás competidores. Y la forma de hacer eso es ser distinto. Si el empresario no es diferente, no hace las cosas diferente, no tiene productos diferentes, pues sus consumidores no lo van a preferir. Y por eso los diseños juegan un papel muy relevante, y la protección de diseño juega un papel muy relevante para el empresario. Porque el empresario trata de diferenciarse de diferentes maneras. A veces lo hace con un precio que es, digamos que, muy bajo. Otras veces lo hace con calidad, tiene productos de excelente calidad o muy buen desempeño. Otras veces trata de buscar que el consumidor se conecte con su marca desde el ADN, desde lo que esa marca quiere proyectar, qué valores quiere mostrarle al consumidor. Ocurre mucho, por ejemplo, con marcas que están muy cercanas a desarrollo sostenible, que se preocupan por el medio ambiente, por la protección de arrecifes coralinos, por equidad de género, por diversidad. Pero hay otros eventos y otras categorías de productos donde es muy importante la apariencia del producto, donde esa forma estética juega un papel muy importante. En ocasiones los empresarios también unen esos elementos. Entonces, digamos que, por ejemplo, los hard discounters siempre unen excelentes precios y muy buen desempeño en sus productos. Una marca, por ejemplo, como Apple ha logrado unir temas de calidad, de buen desempeño, pero también de diseño. Concretamente, en el mercado de consumo masivo de cosméticos, la forma del producto, la estética, es supremamente relevante para el consumidor. El consumidor no solo busca un producto que tenga buen desempeño, que se acomode a su piel, que no le genere alergias. Lo que busca el consumidor también es una forma estética muy específica, muy dada por las tendencias, por lo que ve en el mercado. Entonces, en la medida en que el diseño le permite al empresario impedir que terceros usen diseños similares, que copien su diseño, le otorga esa distintividad que él está buscando y protege su ventaja competitiva. Entonces, finalmente, el diseño lo que hace para el empresario es que lo vuelve relevante y le permite proteger esa relevancia que él tiene en el mercado. Adelante. ¿Puedo saltar? Claro. Gracias. Carolina, me parece súper interesante lo que dices. Yo creo que además en tu sector las formas empiezan ya, o sea, una crema empieza ya a actuar sobre una persona emocionalmente según la forma del envase, ¿no? La tienes ahí en tu baño y si es atractiva parece como que te va a generar un efecto más positivo de que no. Hasta de buen humor. Sí, ¿verdad?
Y sí que es cierto que ante productos que tienen el mismo precio y tienen la misma función, es la forma la que marca la decisión de compra del consumidor. Y en industrias tradicionales, pues es la principal forma de innovar, ¿no? Exactamente, incluso hay marcas que, digamos que son de bajo desembolso, ¿cierto? Son marcas que tienen productos económicos, que cualquier persona puede acceder a ellas, pero que buscan precisamente evocar la sensación de lujo que tiene una marca que está en la cúspide de la pirámide, y el consumidor precisamente siente eso, que con un bajo desembolso puede comprar un producto que lo hace sentir como si estuviera usando un producto de lujo. Ahí el diseño es esencial. Al final, la forma es una portadora de un mensaje, ¿no? Y cuando hablamos de proteger el diseño es cómo proteger ese mensaje. Y finalmente tampoco ya es tan importante si es por una figura o por otra, sino que realmente se proteja ese mensaje y que la gente la gente que no queremos que no entre, ¿no?, dentro de ese mensaje que a veces tanto cuesta construir. Sí, así es. Y ustedes también tienen al mismo tiempo marcas 3D y diseños. Sí. Los utilizan las dos figuras. ¿Nos podrías explicar cómo un in-house toma la decisión de qué camino tomar? Mira, en esos casos es súper importante diferenciar si el diseño o esa forma estética realmente identifica el producto o identifica la marca, identifica ese origen empresarial que queremos evocar. Y dependiendo de esa condición, será que se tiene que tomar la decisión de si se protege vía diseño o vía marca, o incluso si puedo obtener los dos tipos de protección en determinado caso. Iván, con lo que estamos platicando nos comentaste que está cambiando la ley en Europa, que están cambiando ciertas decisiones y ciertos reglamentos. ¿Podrías abundar un poquito en eso? ¿Y en qué va a modificar la práctica? Sí, bueno, de hecho, la semana pasada se publicó los drafts tanto de la futura directiva como del reglamento. Y ahora, bueno, este proceso de consultas ya lleva un tiempo, en el que usuarios y a través de organizaciones de usuarios hemos participado y hemos contribuido a esos cambios, y ahora ya se ha publicado esos drafts. Entonces, ahora se va a iniciar un proceso que idealmente tendría que acabar en el segundo semestre del 23 bajo la presidencia española, en el que se aprobaran tanto la directiva como el reglamento, pero nuestra sensación es que probablemente se demore algo más. Entonces, los principales cambios se refieren sobre todo a evolucionar el concepto del diseño y el concepto de producto de los actuales textos para abrazar toda la cuestión de diseños digitales. Hay otros cambios a los que luego me referiré, pero en relación a hay tres cosas que me gustaría destacar. La primera es evolucionar el concepto para poder proteger de una manera más eficiente los diseños en movimiento, que ahora se hace a base de imágenes estáticas de las distintas posiciones. El tema del 3D printing también se afronta con valentía, y directamente va a considerarse una infracción de diseño el uso de software, la creación de software, la descarga de software sin autorización del titular del diseño, sobre todo focalizado a creadores de contenidos e intermediarios y end users que lo tomen sin permiso para hacer su 3D printing. Luego va a haber un capítulo de limitaciones para el que en su casa quiere crear un diseño a través de 3D printing, pero cuidado, no tomando ni copiando el software que lo genera. Entonces ahí veremos eso en qué acaba, pero se afronta con valentía, y esta opción ha sido bastante aplaudida. Y luego está el tema del metaverso también, en este capítulo de los diseños digitales, que bueno, básicamente la posición europea y el desarrollo de la práctica aquí ha sido que el ámbito de protección de un diseño en Europa no viene determinado por la indicación de producto que uno elige en la solicitud, pero sí que hay una cuestión tricky que hay que considerar, que esto lo podemos hablar ahora, a ver cómo lo veis vosotros. Y es que, aunque esto es así, realmente luego cuando a ti te copian un diseño, tú tienes que interpretar
si la impresión general de un diseño es la misma en el usuario informado. ¿Qué pasa? Que el usuario informado puede que no sea el mismo en un producto digital que en un producto físico. Entonces, desde el punto de vista de los usuarios, cuando hemos estado haciendo solicitudes de diseño de productos digitales destinados al metaverso y demás, hemos procurado a veces hacer varias product indications de la clasificación del Locarno y esto estaba limitado en la WIPO, teníamos dificultades. Esto va a cambiar también y se va a flexibilizar. Entonces, esas tres cuestiones en cuanto a los diseños digitales. Luego se elimina el requisito de la visibilidad para las piezas componentes, que eso está muy bien, porque era un requisito que solo afectaba a las piezas componentes mientras estaban siendo usadas. El reglamento decía que tenían que ser visibles en el uso normal de ese producto. Esto yo creo que abre un campo muy interesante a sectores como el de automóvil y demás para los componentes. Se van a perseguir las infracciones de los productos en tránsito, aunque no tengan destino dentro de la Unión Europea. Y va a haber una actualización de FIS y probablemente también la directiva va a incluir la necesidad de que todas las IPOs de los Estados miembros deben de proveer la posibilidad de cancelar diseños desde el punto de vista administrativo. Es decir, que como ocurre ahora en el WIPO, que tú puedas ir a la oficina y presentar una acción de nulidad sin necesidad de tenerte que ir a un tribunal de justicia. Ahora los tribunales de justicia actualmente con la normativa actual pueden ver cancelaciones de diseño directamente o como resultado de un counterclaim. Cuando tú demandas por infracción que te reconvengan, pues esto se va a acoplar los sistemas nacionales a cómo funciona WIPO y alguna cosa más. Sí, la directiva parece que adopta la doctrina COFEMEL del principio de acumulación de los derechos de autor, que ya está en cierto modo incorporado, pero confirma que esa es la doctrina definitiva. Entonces, esos son los cambios fundamentales, en esencia, que va a recoger la nueva ley europea. Muchas gracias, Iván. Ben, your turn, and very much related with... Ahora, tu turno. Y con respecto a los cambios que han estado sucediendo en Europa, mi pregunta sería... ¿qué es un trade dress y el registro de diseño de producto bajo las leyes estadounidenses y cómo son similares a un patente de diseño? Sí, el registro de diseño de producto técnicamente es una marca registrada. Algo que es interesante al respecto es que en realidad no es como enforzable. Históricamente las cortes han favorecido o parecían favorecer el hacerlo sin registro, porque la Corte finalmente decide si ese diseño es válido o final. Es una herramienta útil en Latinoamérica también, porque por ejemplo un registro de trade dress podría proteger. Yo tuve un caso que el diseño de una tienda que era famosa y podían inmediatamente ir a corte cuando nuestro cliente decide proceder con un caso según o con base a estos derechos. Es algo que no muchos están familiarizados con esto en otros países. Solemos recibir muchas solicitudes por estos patentes y a veces cuestionamos el valor de estos respecto a el diseño de comunidad, y son más costosos en la mayoría de instancias que adquirir un registro tipo trade dress si un cliente decide obtener uno de estos. Pero lo primero que sucede es que el cliente busca aplicarlo y llega a ser cuestionado, pero es una herramienta útil para alertar a los clientes y los equipos. Y probablemente durante los últimos 2 o 3 años hemos visto un incremento en compañías extranjeras solicitando sea una botella para tequila o ginebra,
se puede hacer a través de este proceso y también es visible en las oficinas. Un equipo quiere enviar sus propias cartas y solicitudes, se puede hacer, es una opción limpia. Sí, puedo hacer una pregunta. Imaginemos un producto icónico. Y irías por una un registro de tipo trader o de trademark. Estás hablando de una patente. Sí, básicamente a un año para seguir el patente. Sí, pero digamos que el diseño ha sido publicado, ya no tenemos esa opción. ¿Irías con una marca tratado o trade dress? Yo probablemente recomendaría un registro de trade dress, lo cual traduce de una marca 3D, 3D. Esta llegaría a Estados Unidos y llegaría como aplicación tipo trade dress. Eso es lo que recomendamos. Y el registro para los aspectos no funcionales del diseño. En la mayoría de instancias, como mencionas, la elegibilidad para un patente de diseño ya no existe. Entonces, los clientes son optimistas de que su diseño será súper famoso y será un éxito, y a menudo no lo es. Por esto, esos registros son buenas opciones. Ben, de nuevo, entendemos que la oficina de Estados Unidos depende del uso en comercio. Hay mecanismos bajo leyes estadounidenses que hagan posible para las entidades proteger diseños ausentes de la muestra de uso. Los derechos obtenidos son reforzables. Así que podemos depender del registro del país de casa. La clave es que la entidad tiene que tener la intención de utilizar ese diseño. De lo contrario, incluso después de un registro puede ser atacado. Hasta 5 años, de hecho. Esto es algo importante con los países foráneos. El PTO es un requerimiento estricto. Si se está aprovechando de una ley para hacer uso de ese registro. Es cuestionable si estos son reforzables. Normalmente es mejor hacerlo después de que el diseño ha sido utilizado. Es lo que recomendamos. Y Ben, ¿cuáles son en tu mercado los elementos más usados o las formas más usadas? ¿Qué nos puedes platicar, ¿no? En tu categoría, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, los elementos de uso común en las categorías de producto son elementos que habitualmente comparten digamos que los productos que conforman la categoría. Es lo que el consumidor está esperando que esa categoría de productos le identifique, ¿cierto? Y por eso precisamente esos elementos ayudan a identificar una categoría. Entonces, supongamos, en los cepillos de dientes, siempre el cepillo de dientes tiene una cabeza oval que permite pues la limpieza de toda la boca, un mango que habitualmente era plástico y hoy digamos que está cambiando de diferentes materiales, y siempre tiene una barra antideslizante que permite que pues, el cepillo de dientes se use húmedo y que pues, permite hacer la limpieza correctamente. Si pensamos, por ejemplo, en fórmulas de leche infantiles, siempre la lata es similar, siempre estamos esperando la misma lata, porque al interior de la lata también tiene unas formas que me permiten pues, sacar la leche de cierta manera. Si pensamos, por ejemplo, no solo en formas, sino también en colores, cuando nos paramos al frente de una estantería de desodorantes femeninos, encontramos más o menos los mismos colores: blanco, rosa pastel, verde pastel, azul muy claro. Pero si nos paramos al frente de una góndola
de desodorantes masculinos, encontramos otro tipo de colores completamente diferentes: negro, gris muy oscuro, plateado, azul, rojo. Eso es lo que el consumidor está esperando. Cuando un empresario no se une a esos elementos de uso común, normalmente no tiene éxito, porque el consumidor espera encontrar eso. Entonces no nos podemos salir de ahí. Entonces pudiera pensarse que esos elementos son como contrarios a las características fundamentales del diseño, porque la protección de diseño busca novedad y originalidad, y los elementos de uso común, por el contrario, son habituales, son compartidos. Permiten identificar una categoría de productos, pero el diseño identifica un producto en específico, una forma en específico dentro de esa categoría. Entonces es muy usual que digamos que los empresarios se pregunten: si yo tengo esos elementos de uso común en la categoría, si los comparto, si los uso en mi producto, ¿puedo en todo caso obtener protección de diseño industrial? Y la respuesta es sí, sí puedes hacerlo, pero hay una particularidad, y es que no obstante usar los elementos de uso común, el conjunto de la forma de ese producto tiene que ser distintivo, y en esa medida voy a poder protegerlo, pues porque el diseño protege la forma en el conjunto, no las partes desmembradas. Entonces, incluso en Colombia pueden encontrarse competidores que comparten los elementos de uso común en la categoría, y no obstante compartirlos, tienen registrados en la misma categoría de productos diseños industriales con formas de envase, sobre todo, que identifican ese producto en particular. Muy bien. Me gustaría saber tu opinión, Iván, sobre esto. Sí, no, es muy interesante porque yo creo que en Europa estamos muy pegados a ese criterio. Es decir, finalmente la respuesta es la misma en cuanto a si se puede registrar. Tú puedes registrar siempre un diseño, allá es siempre que sea nuevo y siempre que tenga carácter singular. Y carácter singular significa que genere una impresión general distinta de los diseños que se conocen. Entonces, se puede registrar. Lo único que pasa es que el ámbito de protección del diseño viene limitado por el grado de libertad del autor. Allí utilizamos el concepto del grado de libertad del autor. Probablemente sea aplicable a esto que tú comentas, que el autor tiene un grado de libertad más limitado para hacer el cepillo de dientes, porque tiene que contener esos elementos colocados de esa forma precisamente por su funcionalidad. Entonces, el derecho sobre el diseño descansa en las otras características que no son puramente funcionales, ¿no? Y ahí se dibuja ya el ámbito de protección del diseño. Y aquí sí que estoy acordándome, y me gustaría comentarlo al respecto, un caso que hubo en Europa, que fue el caso Karen Miller, sobre una prenda de vestir que alguien estaba tratando de cancelar ese registro de diseño, ¿no? Y lo estaba tratando de hacer trayendo diferentes características que se contenían en distintos diseños, porque este botón está en este diseño, este bolsillo está en este otro diseño, este pespunta en este otro diseño y tal. ¿Y qué dijo el Tribunal de Justicia? Otra vez volvemos al Tribunal de Justicia. Como veis, es como nuestro oráculo, ¿no? El interpretador de la directiva y de cómo tienen que ser las cosas. Bueno, pues lo que dijo es que el reglamento es claro, el reglamento de diseño, cuando dice que un diseño debe de compararse frente a otro diseño, no frente a características sueltas, contenidas en diseños diferentes. Entonces ahí es un criterio, yo creo que bastante parejo al que tú has comentado, Carolina. Ben, they were discussing about common elements. Ben, estábamos discutiendo elementos comunes acerca de diseños y cómo en Europa ha sido interpretado todo esto, y de qué manera en casos de derechos y infracción en ellos, cómo se compara un diseño con otro. ¿Es por piezas, es por diseños en su totalidad? ¿Cómo se aplican estas cosas? Sí, normalmente para patentes de diseño y casos que vemos en las noticias, normalmente se encuentran diseños similares que ya han existido, y normalmente como generalización, pero se buscan decisiones anteriores, no quiero utilizar la palabra separables, pero elementos que sean separables y no funcionales. Y una manera interesante de mirarlo es que muchas veces cuando estamos tomando un objeto funcional que tiene un diseño complejo,
para aplicar a derechos. Tratamos de caracterizarlo como escultura, que fue buena estrategia durante muchos años. Más recientemente, yo creo que no están muy enamorados de esa idea, pero como ejemplo, para unas marcas famosas hicimos un programa para proteger muchos de sus diseños, algo como 300, y en la Oficina de Derechos de Autor se intentó categorizar estos elementos de diseño como funcionales y pudimos aprobarlos todos, pero para responder tu pregunta, deben estar mirando elementos separables, pero no hay un camino claro, no hay una respuesta perfecta. Muchas veces no logramos distinguirlos de esta manera como funcional o no funcional. Cierto, todo esto depende de los elementos totales, no solo los funcionales, sino los no funcionales también. Sí, es complicado, especialmente con clientes que tienen un diseño registrado en comunidad, porque hay decisiones académicas que son accesibles cuando los clientes pueden ver estas cosas en su totalidad. Eso no siempre lo tenemos en Estados Unidos. Todo esto depende de las decisiones claves que tienen peso. Sí, las decisiones estadounidenses normalmente utilizan la expresión de descifrar, pero estas características funcionales hay que resolverlas de algún modo. Sí, creo que la decisión más reciente, si recuerdo correctamente, es del año 2000 y esto es en un registro de lo que llaman trade dress. Lo que hicieron fue separar empaques de productos, diseño de producto, y trataron de establecer unas pautas para analizarlo. No es necesariamente tan diferente de la vía de diseño. Nos quedan algo como 15 minutos y para ir concluyendo quiero hablar del futuro. ¿Cómo ven los diseños en el metaverso? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es su opinión o sugerencias con respecto a cómo proteger y reforzar estas cosas? ¿Qué va a suceder? Porque lo tenemos aquí o ya ha llegado. Y a nuestra audiencia le interesará escuchar sus opiniones de qué sucederá en el futuro. Sí, creo que hay una decisión de hace unos meses, creo que Estados Unidos, en las cortes van a continuar tomando una postura fuerte con respecto a que los productos físicos están relacionados con los bienes virtuales, y creo que los clientes aún sentirán la obligación de proteger todos esos productos virtuales, y luchamos un poco con los requerimientos de uso. Estamos protegiendo las marcas en conexión con las criptomonedas y todo lo que se les ocurra, y no sabemos muy bien si un cliente podrá resolver el cómo establecer el uso. El USPTO está desarrollando nuevas pautas y descripciones de bienes y servicios que estarán disponibles en línea. Creo que ya lo están, de hecho, la propuesta preliminar es interesante, pero creo que las cortes van a seguir aclarando que los productos virtuales se relacionan con los virtuales. No. Digitales en la Unión. Bueno, parece ser que la tendencia... Bueno, primero no sabemos qué va a pasar con el metaverso, con lo cual, antes de hablar de los diseños del metaverso, ya veremos. Yo ya, como opinión personal, adelanto que desde luego espero que no dejemos de mirarnos a los ojos, de conversar y de compartir un vino. Yo soy más mundano que eso.
Pero bueno, volviendo al tema del metaverso, la realidad es que parece ser que la tendencia es que la protección del diseño abrace también los aspectos digitales y, por tanto, no haya que doblar protección. Creo que ahí coincidimos todos que es absurdo el tener que doblar protecciones en el mundo físico y en el mundo digital. Al final es un uso de nuestro diseño no autorizado y punto. Y debería ser mucho más sencillo y mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más available para los usuarios el poder defender ese tipo de situaciones que no exigir registros con indicaciones de productos distintos o en marcas con clases de marcas diferentes. Finalmente es un uso de tu signo, de tu marca o de tu diseño. Entonces, mi opinión es que debe ser algo más, la solución debe ser sencilla y definitiva. Bien. Carolina, en Colombia y sobre todo en tu sector, ¿cómo ven el metaverso? ¿Están preparados? ¿Están planeando? ¿Qué piensan hacer? Mira, yo primero me uno a lo que decía Iván de la protección, que debería ser mucho más ágil, sobre todo. Pero yo creo que el reto para nosotros al interior de las compañías va a ser lograr que las personas que realmente ponen, digamos que el producto en el metaverso, que digitalmente tienen esa facultad de poner el producto en el mundo digital, tengan la sensibilidad de entender que son activos de la compañía, ¿cierto? Que no son diferentes al producto físico que estamos poniendo en el mercado. Claro. Creo que ahí está el reto más grande, que de verdad tengamos esa cultura de proteger en general los derechos de propiedad intelectual. Porque si es difícil en el mundo físico, pues en el digital creo que va a ser muchísimo más complejo. Muy bien. Pues esto fue lo que habíamos preparado. Quisiéramos ver si hay preguntas a algunos de los panelistas con sus diferentes jurisdicciones. No sé si haya preguntas del público. Desde acá no se ve nada, de verdad. Acá tenemos. Sí, buenos días. Bueno, la pregunta va para Carolina. Coincido en la reflexión que has hecho, que el diseño se ha convertido en un factor determinante en la decisión de compra. Y yo creo que ha evolucionado tanto que en algunos casos aglutina incluso lo originario, que era ese contenido de appealing, de atractivo, de parte estética o ornamental, pero también confluye en cuestiones artísticas. Se habla de la belleza, ¿no?, mucho ahora de los productos, y también cuestiones funcionales. Y esto hace que se solapen muchas veces, bueno, pues los derechos tradicionalmente muy separados, ¿no?, de la marca, diseño y patente. En Europa existe una opinión de que se está abusando de la figura de la marca 3D para proteger artículos que deberían ser protegidos de manera exclusiva como diseño. Y, lógicamente, se busca una perdurabilidad del derecho, ¿no?, la vida legal, que la marca permite renovarla indefinidamente. Esto está ocurriendo también en Colombia y, por otro lado, si se da la situación de que no tenga capacidad distintiva, si es viable con el uso recurrir posteriormente, antes de que se agote la vida legal del diseño, a través del secondary meaning. Bueno, mira, la verdad es que sí ocurre lo mismo, efectivamente. Pues vivimos esa situación, y más nosotros que tenemos una protección mucho más corta, solo 10 años de protección es muy poco tiempo en un diseño. Concretamente en el sector en el que, digamos que en el que yo tengo experiencia, nos pasa algo muy particular, y es que el producto es tan cambiante y el consumidor es tan cambiante y espera que digamos que los empresarios estén todo el tiempo generando tendencias nuevas, que finalmente cuando termina la protección del diseño, incluso muchas veces ya ni siquiera lo uso. Ya para mí no es interesante, no es atractivo. Entonces, para nosotros se vuelve fundamental la protección inicial. En los casos en que hay, digamos que se solapan, como decías, otro tipo de derechos, como fuera un modelo de utilidad, por ejemplo, o incluso derechos de autor, pues habrá que obtener las protecciones respectivas, buscando siempre, pues, obtener un mayor tiempo de protección. Pero en mi experiencia, concretamente,
finalmente no resulta tan relevante porque, como te digo, tenemos que cambiar tanto la apariencia. No pasa lo mismo, por ejemplo, en el sector automotriz, donde la protección pudiera ser relevante por más tiempo. Pero en el consumo masivo, en muy poco tiempo ya ni siquiera tengo cómo usar los diseños de los que tengo protección. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no la hay, con eso terminamos. Muchísimas gracias. Thank you very much, Ben. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Iván. Esperemos que les haya gustado los 3 enfoques de 3 jurisdicciones diferentes. Y bueno, los panelistas y yo estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Muy bien. Bravo, bravo, bravo.